Buen día, querida familia. Nuevamente hoy estaremos entonces estudiando una porción de la palabra del Señor. Y hoy vamos a irnos al libro de Primera de Samuel. Y vamos a estar en el capítulo 1, versículo 2. Y dice que había un hombre que tenía una esposa y una concubina. Y resulta que con la concubina pudo tener hijos, pero más con la esposa no. La esposa era estéril. En épocas de el Señor Jesucristo, el poder una mujer tener hijos, eso era una bendición grande, eso era una alegría, eso era lo mejor que le podía suceder. Y entonces, como ella no podía tener hijos, vivía triste. En cambio, la concubina del esposo sí pudo tener. Ella vivía muy triste. ¿Y a qué hacemos referencia con esta historia? Con la historia de Ana, de que para Dios no hay imposibles. Volvemos siempre a tener esa promesa en mente. Dios dice en su palabra que para Él no hay imposibles, para el que le busca con fe. Y entonces vamos a tener una temática de personajes de la palabra de Dios de la Biblia que obraron en fe y el Señor escuchó sus oraciones y los ayudó a salir de su aflicción. Elcana era un hombre que siempre ofrecía sacrificio a Dios. Pero él amaba era a Ana, que ella fue su esposa. Él se casó con ella era su esposa. Pero lo que más anhelaba en su corazón, Ana, era entonces poder tener un hijo. En el tiempo antiguo se utilizaba subir al templo desde todas las ciudades de aquel país, por ejemplo, de Jerusalén subían, de Betesda, de Sión, de todas las ciudades subían a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua era una de las 3 fiestas principales que celebraba el pueblo judío. Y entonces cada año subían y se regocijaban en el Señor, hacían alabanzas, ofrendas de expiación por el pecado. 3 días era el regocijo del pueblo. Y al tercer día cada uno regresaba a sus hogares. Y había una particularidad. Cada quien subía con una fe grande, grande, porque el pueblo judío era muy, muy devoto de Dios. Y entonces en ese año Ana subió a la fiesta de la Pascua y dice que se acercó a un lugar especial y con amargura de alma, o sea, con una fe inmensa, dice, lloró amargamente, o sea, descargó en Dios toda su plegaria, toda su petición y le hizo un voto. Le dijo, Señor, desde el fondo de su alma, le dijo, Señor, mi deseo más grande es tener un hijo. Y si tú me das ese hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de tu vida. Entonces ella oraba y oraba y en su angustia lloraba también. Pero ella balbuceaba, no hablaba sino balbuceaba. Entonces el sacerdote se puso a mirarla y le dijo,
que porque había ido al templo ebria. Y ella le dijo, no, yo no estoy ebria, yo simplemente estoy rasgando mi corazón, mi alma, delante de la presencia de Dios, pidiéndole algo muy especial. Entonces el sacerdote le dijo, no tengas miedo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgará la petición que le has hecho. Y dice que exactamente ella, Elcana se allegó a ella y tuvieron un hijo que ella lo llamó Samuel. Ella lo llamó Samuel y siempre ministró delante del templo de Jehová. Y ella cumplió lo que le había dicho a Dios. Y ella en su casa oraba por este niño y lo amó también mucho, pero también lo dedicó a Dios. Y dice que todos los días de su vida, todos los días de la vida que tuvo Samuel, fue profeta. Llegó a ser profeta de Israel, porque él se crió en los caminos del Señor, sirviendo en el templo. Entonces tuvo una vida muy dedicada a Dios. Y es más, mire, el Señor le dio la promesa tan grande a Ana, que si nos vamos al capítulo 2, el capítulo 2 y el versículo creo que es el 21, 2:21 y dice, y Ana concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. O sea, imagínense, no solamente le dio el hijo que se llama Samuel, sino que le dio aún más 3 hijas mujeres y 2 hijos varones más. Entonces, mire, vale la pena orar, vale la pena pedirle al Señor, vale la pena dejar nuestra causa en las manos de Dios. Pero hay que orar mucho, hay que orar. Por eso dice orar sin cesar. Pero hay que orar en fe, con la certeza de que el Señor a usted lo va a escuchar. Por eso nunca esté de acuerdo con el aborto. El niño es un fetico que no puede defenderse, que es una obra de Dios. Mire, hay mujeres que anhelan un hijo y hay otras que no. Entonces nunca esté de acuerdo con el aborto. Dios es el dueño de la vida y Él es el único que nos puede llamar a cuentas. Ni siquiera una mascótica pequeña, ningún animalito. Nunca, nunca lo bote, nunca lo tire vivo, que los tiran en bolsas plásticas, se ahogan, los tiran a las quebradas, los tiran a los ríos. Nunca, nunca, nunca usted tenga en su pensamiento hacer eso, porque la vida es de Dios y solamente Él es el que la puede determinar qué hacer con ella. Pero pues nos hemos desviado un poquito porque lo estamos dando un consejo, ¿no? Nunca, nunca, nunca diga sí al aborto, por muy difícil que sea su situación. Dios a nadie deja desamparado y es más fácil de pronto darle una adopción, darlo a alguien que nunca ha podido tener y que anhela un hijo a abortar. Fuera de eso queda usted con problemas de salud, problemas psicológicos, que aunque no se crea, eso afecta bastante. Entonces la culpa que se tiene después afecta bastante. Entonces nos hemos desviado un poquito para darlo como consejo, ¿no? Respetando toda situación y toda opinión.
solamente es un consejo. Nunca esté de acuerdo con el aborto. Y más bien, ponga su problema en las manos de Dios. Señor, ya estoy embarazada. De pronto no anhele este hijo. Bueno, tantas circunstancias. De pronto la persona, el compañero no quiere, pero nunca por darle gusto a otra persona usted pierda a su hijo, que usted no sabe la bendición tan grande que es tener un hijo. Entonces, fuera de eso, que los milagros de Dios se ven. Mire acá, ella era una mujer estéril, rechazada por la sociedad porque no podía tener hijos en esa época, que la mayor bendición era eso. Pero mire, Dios escucha su oración. Una oración como desde el fondo del alma, una oración de fe. Por eso terminamos con un versículo que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A quién le vamos a pedir? Al dueño de todo. ¿A quién vamos a buscar? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y dónde vamos a llamar? A las puertas, a los almacenes del cielo, a las bodegas, digámoslo así, del cielo, donde llueve bendiciones por cantidades. Entonces recuerde, la oración de fe es contestada por el amor de Dios que tiene hacia cada una de su ovejita que le clama. Dios bendiga su palabra. Bendecido día. Y seguiremos entonces estudiando oraciones que se han hecho en fe y han sido contestadas.